Vamos a orar pidiendo dirección al Señor, que sea Él tomando nuestros corazones, llenándolos de su verdad, confrontándonos y edificándonos a través de su palabra, hermanos. Oremos. Señor, gracias Dios por el privilegio que tú nos concedes, Padre, para abrir tu palabra, Señor, para que ella sea predicada, Dios mío. Gracias por la vida de cada hermano o persona que está aquí presente, Señor. Te ruego, Dios, por tu iglesia, Señor, que seas tú edificándola, Padre, que seas tú predicándola al corazón de cada hermano, Dios, que seas tú obrando en esos corazones que necesitan urgentemente ser bendecidos con tu palabra, Señor. Te ruego, Dios, que tu palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, que discierna nuestros pensamientos, Señor, hasta los tuétanos, Señor. Te ruego que en este tiempo, Padre, de alabanza, como lo es también el hecho de predicar tu palabra, salgamos de aquí, Señor, magnificados, Padre, ante tu misericordia, ante tu gracia, ante tu bondad, ante tu persona, Señor. Te ruego, Dios, por mí, tú conoces mi incapacidad, la cual hago pública y notoria, Señor, para que toda la gloria sea para ti, Dios mío. Te ruego, Señor, que seas tú obrando a través de mí, por medio de tu gracia, Señor, para la bendición de tu bendito pueblo, Señor. Guíanos, Padre Celestial, en este tiempo, que tu presencia, Padre, sea notoria en cada una de las personas y hermanos que estamos aquí, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, voy a leer una breve historia, una historia no es real, es un cuento, se podría decir, animado, y dice así. Un bebé camello y su madre se encontraban descansando bajo un árbol. Entonces el pequeño preguntó a su mamá, ¿por qué los camellos tenemos joroba? La mamá camello pensó un momento y respondió, nosotros somos animales del desierto, por eso tenemos joroba, para almacenar agua y poder sobrevivir en medio del calor. El pequeño animal pensó un rato en la respuesta y dijo, ¿por qué nuestras piernas son tan largas, mamá? La madre respondió, son para caminar mejor en el desierto. Después de un rato, el bebé volvió a preguntar, ¿por qué nuestras pestañas son tan largas? Preguntaba el camello, el bebé camello. El bebé camello dice, a veces siento que me estorban la visión. La mamá respondió, hijo, son para proteger tus ojos de la arena del desierto cuando sopla. Entonces el pequeño pensó, el camello, bebecito, pensó y dijo, ya veo, entonces si la joroba es para almacenar agua cuando estamos en el desierto, las piernas largas son para caminar mejor en el desierto y las enormes pestañas para protegernos de la arena del desierto. Pregunta el camellito, ¿qué hacemos en un zoológico? ¿Qué hacemos en un zoológico con todas estas cualidades? ¿Por qué no estamos en el desierto? ¿Y por qué muestro esta introducción? Porque hoy vamos a estar hablando de un tema o iniciando un estudio acerca del Espíritu Santo respecto a su obra de dar dones a los creyentes en Cristo Jesús, los dones espirituales. Y tiene gran importancia, ya que cada uno de nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, hemos recibido dones para ser de provecho para la iglesia. Muchas veces nos puede pasar como el camello, al no ser consciente de estos dones, y esos dones quedan como en la nada, no son útiles a la iglesia. Así que vamos a estar hablando de los dones espirituales. Los dones espirituales. Hoy en día es un tema bastante controversial porque hemos visto muchas cosas sensacionales que no son bíblicamente dones espirituales, son más otra cosa que dones espirituales. Por eso es importante ser consciente de lo que son los dones espirituales para nuestra propia edificación y el avance del reino de los cielos como iglesia. Voy a dar una definición de lo que son los dones espirituales y a partir de esta definición la vamos a desglosar. Vamos a agarrar esta definición que voy a dar y la vamos a ir desglosando parte por parte, ¿ok? La voy a leer. Los dones espirituales son capacidades o habilidades sobrenaturales que Dios concede por su gracia
a cada creyente, por medio de la cual el Espíritu Santo ministra al cuerpo de Cristo. La voy a leer nuevamente esta definición, porque es importante que esté en nuestra mente ya que la vamos a desglosar. Dice así otra vez: los dones espirituales son capacidades o habilidades sobrenaturales que Dios concede por su gracia a cada creyente, por medio de la cual el Espíritu Santo ministra al cuerpo de Cristo. Esos son los dones espirituales. Y en este tiempo vamos a estar introduciendo este tema. Y a lo largo de esta serie vamos a estar hablando de cada uno de los dones espirituales con el propósito de que usted pueda identificar o se entusiasme a ver, si aún no lo conoce, cuál es su don espiritual para ponerlo al servicio de la iglesia del Señor. La primera parte de esta definición, o la primera oración de esta definición, dice que los dones son habilidades sobrenaturales que Dios concede por su gracia. Y este es el primer punto. Los dones espirituales son concedidos por gracia. ¿Y qué es la palabra gracia? La palabra gracia significa sencillamente un don inmerecido, algo que no merecemos, algo que no viene de nosotros, sino que se nos es dado, es un regalo. Y la Biblia muestra cómo los dones espirituales son dados por gracia. Vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo 3 para ver esta realidad. Romanos capítulo 12, versículo 3. A partir del versículo 3. Romanos capítulo 12. A partir del versículo 3, dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo en el versículo 6 muestra que estos dones espirituales dados al creyente son por gracia. Si seguimos leyendo otro pasaje, vamos a ir a 2 Corintios capítulo 3. 2 Corintios capítulo 3. Versículo 4 al 6. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 4 al 6. Dice así, el apóstol Pablo: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El apóstol Pablo tenía claro que los dones, el don que a él se le había otorgado, era por pura gracia, no era algo que él se había trabajado, y esto tiene varias implicaciones. Vamos a estudiar la definición y ver la definición y vamos a ver sus implicaciones. La primera implicación que tenga que los dones sean por gracia es que los dones espirituales no se trabajan ni se buscan, ni es algo el cual nosotros podamos desarrollar por nosotros mismos. No es algo que podamos buscar por nosotros mismos. Es decir, nadie puede decir, bueno, Señor, yo quiero el don de exhortación, dame el don de exhortación. No, la Escritura muestra también, ahí mismo en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 11,
que el Espíritu es soberano en cuanto a la repartición de dones. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 11, dice claramente: pero todas estas cosas, hablando de los dones espirituales, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo da soberanamente, como Él quiere, los dones a cada creyente. El creyente no puede ganarse un don tampoco. No es que voy a pensar que voy a hacer tal o cual cosa para ganarme un don que yo quiero. Los dones no se trabajan, sí se desarrollan, en el sentido de que todo creyente tiene un don y para descubrirlo tiene que buscar desarrollar ese don que le ha sido otorgado. Algo importante aclarar es que usted nunca va a recibir un don espiritual en el cual usted no sienta gozo o el cual usted no le guste. El Señor le dará un don a usted en el cual usted se sienta plenamente gozoso de esto. Así que esta es la primera implicación, hermanos. Los dones no se trabajan, no son para, digamos, buscarlo, ni tampoco para pedirlo como nosotros queremos, sino que el Espíritu Santo, según su toda sabiduría, reparte como Él quiere, y eso lo muestra las Escrituras. Y la segunda, hermanos, la segunda implicación de que los dones espirituales sean por gracia, es que no debemos primeramente jactarnos. No hay ningún tipo de jactancia en el hombre. Eso estaba ocurriendo, hermanos, en los corintios. Los corintios estaban diciendo, bueno, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de tal o cual cosa. Los corintios no solamente se exaltaban por sus dones, sino que también exaltaban a los hombres por los dones que habían recibido. Y eso es algo en el cual nosotros podemos caer. Nosotros tenemos un corazón que es una fábrica de ídolos. Nosotros podemos de hacer hombres, el cual Dios le ha dado dones, ya sea de predicar o de lo que sea, y hacer de ellos un ídolo, como si ese don viniera de Él y no de Dios. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 3, versículo 21. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 21. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 21, dice el apóstol Pablo: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Si seguimos leyendo capítulo 4, versículo 1, dice el apóstol Pablo: así pues, tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Téngannos, gracias hermano. Téngannos los hombres por servidores de Cristo. Y eso hace, gracias hermano por esa aclaratoria, porque el apóstol Pablo se incluye, téngannos. Gracias hermano, por eso. Entonces el apóstol Pablo le da esta advertencia: tener a los hombres que han recibido dones espirituales, los cuales los han desarrollado como servidores de Cristo, y dar la gloria a Dios por esos hombres. Muchas veces cuando leemos literatura de grandes hombres de Dios, por ejemplo, Charles Spurgeon, cuando leo los libros de Charles Spurgeon y veo su facilidad para hablar de la hermosura de Cristo, la hermosura de Dios, debo tener cuidado en no exaltar a Charles Spurgeon, sino exaltar a Cristo y a Dios, porque es Él quien le ha dado ese don a Charles Spurgeon para el beneficio de su pueblo. Así que nosotros debemos tener cuidado con esto. Los dones son por gracia. No hay nada en el cual el hombre pueda ser competente por sí mismo. Ya el apóstol Pablo lo dijo. Los hombres de Dios son competentes por Dios. Nosotros hablamos de grandes hombres de Dios. Bueno, los grandes hombres de Dios son grandes hombres de Dios porque son hombres de Dios. Porque Dios les ha dado ese don espiritual para el beneficio de su iglesia, hermanos. Así que no debemos jactarnos igualmente nosotros. Si nosotros hemos tenido un don, lo hemos desarrollado, no debe haber ningún tipo de jactancia. Más adelante también en el capítulo 4, el apóstol Pablo redarguye a los corintios
diciéndole, ¿qué te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Esos dones usted los ha recibido por pura gracia. No es que usted los trabajó, ni viene de su inteligencia, ni de su supercapacidad. No, viene por la gracia del Señor, por la gracia que el Espíritu Santo ha impartido a nosotros. Hermanos, la segunda parte de la declaración, del concepto, es que los dones son dados por gracia a cada uno de los creyentes. A cada uno de los creyentes. Vamos a ir a 1 Corintios, ahí mismo, en el capítulo 12, versículo 7. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 7. Vamos a leer del versículo 4. Mis hermanos. Dice así, 1 Corintios capítulo 12 a partir del versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y fíjese la aclaración del apóstol Pablo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno, cada persona que ha ido a Cristo Jesús como su Salvador, tiene un don. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, también vemos esto. El apóstol Pedro dice, cada uno según ha recibido, ministre este don a Dios. La Escritura muestra que todo creyente tiene un don. No hay nadie que pueda hacer una afirmación y decir, o no hay nadie que pueda afirmar que no tiene don y que por eso no puede servir a la iglesia porque no tiene don. Una cosa es que él crea que no tiene don y otra cosa es que quizás no ha descubierto el don espiritual, no lo ha desarrollado. Y ya vamos a hablar de eso más adelante. Así que no hay ninguna excusa. Todo creyente en Cristo Jesús tiene la responsabilidad de servir porque ha recibido un don. Todas las personas tenemos dones espirituales, hablando de todas las personas que han ido a Cristo Jesús. Y esto también, hermanos, implica otra cosa. Si cada creyente ha recibido un don espiritual, los cuales, como vimos en la definición, son dadas para ministrar al cuerpo de Cristo, eso implica que cada creyente es importante para la iglesia. Tanto el que se para en un púlpito como el hermano que se sienta atrás. Ese hermano es tan importante, tan importante, ha recibido un don espiritual para ponerlo al servicio de la iglesia. Ahí mismo también en 1 Corintios, capítulo 1, vamos a leer esta porción larga, a partir del versículo 12. Fíjense la explicación del apóstol Pablo. Voy a dejar que el apóstol Pablo sea él predicando este punto, que sea la palabra de Dios misma hablando. Dice así, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos tenemos dones, todos tenemos un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El apóstol Pablo va a empezar a hacer una analogía del cuerpo físico. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, dice el apóstol Pablo. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? Porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Voy a leer nuevamente. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros de cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios.
Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desvanecencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esta es la analogía del apóstol Pablo. Él está poniendo la analogía de un cuerpo. Cada cuerpo está conformado, todos nosotros tenemos un cuerpo que está conformado por un miembro que tiene una función específica. Por un miembro que tiene una función específica, así sea el más mínimo. Cada parte del cuerpo cumple una función específica. Asimismo en la iglesia, cada integrante en la iglesia se le ha dado un don espiritual para beneficio del cuerpo. Y hay un gran problema cuando hay una falta o cuando los creyentes no han desarrollado ese don. El cuerpo empieza a padecer, no funciona. Por ejemplo, si en este momento a mí me empezara a dejar de funcionar el riñón, yo empezaría a desfallecer. O vamos a ir a algo más pequeño. Si en mi dedo gordo yo tuviera alguna herida o algún moretón o algo parecido, yo empezara a cojear. Es importante que cada uno de nosotros como creyentes descubramos el don que se nos ha sido dado. Todas las personas, todos los creyentes en Cristo Jesús son útiles. No hay nadie que sea inútil a la obra del Señor. No hay ningún creyente que tenga la excusa de decir que no hace nada porque no tiene don o porque no ha visto, no ha descubierto su don. Todas las personas son importantes en la iglesia del Señor porque todos han recibido dones. Ya sea el que es más a la vista, hay dones que por la soberanía de Dios están más al ojo del hombre, como aquellos que no están tan al ojo del hombre. Un ejemplo, está el don de servicio. Hay hermanos que tienen el don de servicio y que quizás en la semana no sabemos cómo sirve a la iglesia. Pero ese hermano es tan importante para la iglesia, es tan importante como aquel que se encarga de llevar la palabra de Dios. Es importante para el funcionamiento de la iglesia, para que la iglesia como cuerpo de Cristo pueda caminar correctamente, pueda andar correctamente, hermanos. Ahora, mis hermanos, el tercer punto, o la tercera parte de esta definición está relacionada con esto. Dice así: por medio de la cual el Espíritu Santo ministra al cuerpo de Cristo. Esto es una característica clara de los dones. Si usted quiere identificar cuál es su don espiritual, ese don espiritual siempre va a ser de provecho a la iglesia. Siempre va a ser de bendición a la iglesia, nunca todo lo contrario. Y es una responsabilidad que tiene todo creyente de poner su don al servicio de la iglesia. Vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10. Dice así, voy a leer del 7. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Está hablando aquí del don de hospitalidad. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El ministrar nuestros dones hacia la iglesia del Señor es ser buenos administradores de la gracia que hemos recibido, no solamente de la salvación, sino de los dones del Espíritu Santo que hemos recibido para el beneficio del cuerpo de Cristo. Así que todos nosotros tenemos la responsabilidad de desarrollar nuestros dones y ponerlos al servicio de la iglesia. No hacerlo es perjudicial a la iglesia. Ya vimos la analogía en 1 Corintios, capítulo 12 del apóstol Pablo, donde dice que si un miembro del cuerpo no funciona, el cuerpo padece. Entonces tenemos la gran responsabilidad, todos nosotros como creyentes, aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados,
y hemos sido lavados por la sangre de Cristo Jesús, de poner en servicio o a servicio de la iglesia nuestros dones espirituales para ser de provecho. Los dones siempre serán de bendición, siempre serán de bendición, hermanos. Usted puede identificar ese don porque siempre va a ser de bendición. Usted sentirá gozo al ejercer este don, hermanos. Así que todos, hermanos, absolutamente todos tenemos esta responsabilidad. No hay nadie, ningún creyente que deba quedarse por fuera, hermanos. Ahora, mis hermanos, vamos a ir a la otra parte. Y esto es algo importante que quiero aclarar. Ya hemos visto qué son los dones espirituales. Resumidamente, precisamente, son habilidades sobrenaturales que Dios concede por su gracia a cada creyente, por medio de la cual el Espíritu Santo ministra al cuerpo de Cristo. Pero ahora quiero responder, ¿qué no es un don espiritual? Brevemente, ¿qué no es un don espiritual? Lo primero es que el don espiritual o los dones espirituales no deben confundirse con talento natural. No deben confundirse con el talento que tiene alguna persona para hacer algo. El talento natural es una cosa y los dones espirituales son otras. Voy a poner un ejemplo claro. Hay personas que tienen el talento para hablar en público. Hay personas que tienen talento para hablar a gran cantidad de personas. Conocemos oradores. Daniel Aviv, creo que es un orador. Agustín Lahaye. Son personas que tienen talento para hablar, talento en la oratoria, talento para dominar el público. Pero no es un don espiritual. Ninguno de ellos, primeramente, es provecho para la iglesia porque no hablan conforme a la palabra de Dios. Son simplemente talentos, no son dones espirituales. Ellos dos necesitan a Cristo Jesús igualmente. Así que no debemos confundir talentos con dones espirituales. Puede haber un hombre que predique que quizás no sea tan bueno en oratoria como uno de esos, pero tenga el don de predicar y va a ser de provecho para la iglesia. Conozco grandes hombres de Dios que hablan de una forma tan sencilla y han sido de bendición a la iglesia de una manera enorme. Entonces, no debemos confundir talento con dones espirituales. Lo segundo es que los dones espirituales no deben confundirse con el fruto del Espíritu. Sabemos que en Gálatas capítulo 5, versículo 22, se nos dice que el fruto del Espíritu es amor, paciencia, paz, benignidad. El fruto del Espíritu no son dones espirituales, son una consecuencia natural de la salvación. Todo creyente en Cristo Jesús tiene la responsabilidad de desarrollar o de seguir estos frutos del Espíritu. Son simplemente una consecuencia de que usted se ha anclado ahora a ese árbol de vida. Tercero, hermanos, no deben confundirse tampoco los dones espirituales con el lugar de servicio o ministerio. Los dones espirituales no deben confundirse con el lugar de servicio o el ministerio. ¿Qué quiero decir con esto? No porque una persona, predique, necesariamente tenga el don de predicación. De hecho, hoy en día hay muchas personas que se llaman pastores, pero no tienen el don del pastorado. El ministerio o el lugar de servicio no es, lo mismo que el don espiritual. No porque alguien esté en el ministerio de niños, tenga el don, para tratar con los niños. Eso sí, a medida que la persona, y ya vamos a ver esto, se involucra en el trabajo de la iglesia, será siendo guiado a esto. Pero no se debe confundir con el lugar de servicio o ministerio. Por último, hermanos, y esta creo que es una de las más importantes, y es que los dones espirituales no deben confundirse con deberes cristianos. Los dones espirituales no deben confundirse con deberes cristianos. ¿Qué quiero decir con esto? Personas pueden decir, mira, yo no evangelizo porque no tengo el don de evangelismo. No. Eso es totalmente errado. El Señor Jesús nos mandó a evangelizar. Todo creyente tiene el deber de evangelizar.
todo creyente tiene el deber de evangelizar. No es una excusa, no debemos confundir esto. Es algo muy común. Igualmente alguien puede decir, bueno, yo no exhorto a mi hermano, yo no le muestro con la palabra de Dios y le exhorto, porque yo no tengo ese don, ese no es lo mío, yo no lo hago por eso, no es lo mío. No, tampoco. En Hebreos capítulo 10 se nos dice que cada uno de nosotros debemos exhortarnos a las buenas obras. Todos tenemos este deber. Voy a otro, también muy común. Alguien puede decir, yo no sirvo, o sea, no sirvo en la iglesia así porque yo no tengo el don de servicio. No es mi don, esa no es mi área. No, todos nosotros estamos llamados a servir en la iglesia. Así que no debemos confundir los deberes cristianos, los que se nos ha demandado a todo creyente, con los dones espirituales. Y usted se preguntará quizás, ajá, ¿qué ocurre con aquel que tiene el don de servicio si igualmente se le manda a servir? Eso lo vamos a ver más adelante, pero de antemano le anticipo que la persona que tiene el don de servicio es porque tiene ese don de una manera trascendental, es algo notorio a la iglesia. También, o alguien puede decir también, la Escritura muestra que hay el don de la fe. Y alguien puede decir, oye, yo soy muy incrédulo, ese no es mi don. Yo no confío mucho porque no es mi don. No, la Escritura nos manda a confiar en Dios. Es algo que debemos ejercer todos. Así que es muy, muy importante que no confundamos deberes cristianos con dones. Todos, absolutamente todos estamos llamados a evangelizar. No hacerlo es pecado, es ir contra la palabra de Dios, es pecar por omisión. Así como el apóstol Pablo dijo que él se había quitado la sangre de su cabeza al predicarlo. Así que todos debemos evangelizar, todos como creyentes debemos exhortar al hermano con la palabra de Dios, animarle, no porque usted sea, digamos, usted se considere una persona que no sea bueno hablando, no. Usted tiene el deber de exhortar a su hermano. Ahora, mis hermanos, por último punto, mis hermanos, hay una pregunta que siempre está en el aire, y esto es parte de la introducción a este tema. ¿Cómo yo desarrollo los dones espirituales? Es decir, usted puede decir, bueno, yo soy creyente en Cristo Jesús, he recibido a Cristo como mi Salvador, pero no sé cuál es mi don, no sé qué hacer para encontrar cuál es mi don. Bueno, la palabra de Dios nos deja un texto muy claro de cómo nosotros podemos hallar en lo cual nosotros somos útiles para Dios, útiles para Cristo, mis hermanos. Vamos a ir a 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Segunda Timoteo, capítulo 2. Versículo 21. Segunda Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer del 20 al 21. Antes, hermanos, quiero aclarar que ante esta pregunta, ¿cómo desarrollo mis dones? La primera condición es que usted haya recibido a Cristo, es que usted sea salvo, es algo que usted debe asegurar totalmente. Asegurarse que usted ha sido sellado por el Espíritu Santo de Dios. Debe estar plenamente seguro de eso, de que es salvo. Y ahora, mi hermano, vamos a ver este texto. Una vez que ya usted es salvo, dice así: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Esa es la manera, eso es lo que debemos hacer, hermanos, crecer en santidad. Si nosotros queremos ser instrumentos de Dios, debemos santificarnos diariamente, consagrarnos para Dios, limpiarnos de todo el pecado, de toda la vileza, luchar contra el pecado, buscar nuestra santidad. A medida que nosotros crezcamos en santidad,
Dios mismo nos irá guiando, seremos útil. Un creyente que no tiene una vida que va en crecimiento constante hacia la santidad, hacia el carácter de Cristo, no es útil al Señor, no será útil a su obra. Debe primero limpiarse de todas estas cosas para ser útil. Y otra cosa, dice la última parte, y dispuesto para toda buena obra. Esto implica diligencia. Todo creyente tiene la responsabilidad de buscar con diligencia cuál es su don espiritual para ministrarlo a la iglesia. Se le ha dado esa responsabilidad, todo creyente tiene esta responsabilidad. Y vamos a leer una parábola para ilustrarlo y que usted lo pueda tener mucho más claro. Vamos a ir a Mateo capítulo 25, versículo 30. Mateo capítulo 25, versículo 30. A partir del versículo 30. Perdón, Mateo capítulo 25 a partir del versículo 14. 14 al 30. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2 talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eras un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces tenemos esta parábola. Todo creyente, y una aclaratoria, la palabra talento aquí no es talento de lo que acabamos de hablar. Talento era una moneda, era dinero que se usaba en ese entonces. Pero la idea de la parábola, hermanos, es que a usted se le ha otorgado dones espirituales. Y usted tiene una gran responsabilidad encima, hermano. Usted tiene una gran responsabilidad para con su iglesia. Usted debe anhelar, usted debe ser diligente en cómo con su don espiritual pueda ser de provecho para la iglesia. Debe trabajar en esto. El Señor le ha dado esta responsabilidad. Para que en aquel día, cuando usted esté delante de su Señor, pueda escuchar esas gloriosas palabras. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco te puse, dice así, lo voy a leer. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que usted pueda escuchar esas gloriosas palabras de su Señor. Eso es lo que debemos anhelar, que usted se presente ese día con coronas para ponerla a los pies de Cristo y no sea avergonzado, mi hermano. Así que tiene una gran responsabilidad. Debemos ser diligentes en la búsqueda de nuestro don espiritual. Debemos orar al Señor, clamar al Señor, que Él nos ayude a ver en lo cual podemos ser útiles a su obra.
cada día que pasa, mis hermanos, es un día más para usar nuestros dones al beneficio de la iglesia. Nosotros tenemos una sola vida. La gente dice, la vida es una, aprovéchala, en un sentido. Bueno, yo digo lo mismo, pero aprovéchala para la gloria del Señor. Solamente tienes, decía John Piper, solamente tienes una sola vida para glorificar al Señor. Así que usa bien esa vida. Tienes una sola vida. Tú decidirás en qué concentrarte más. Puedes decidir dejar esos dones a un lado y empezar a hacer tesoros aquí en la tierra. Serán vanos. Igualmente, irás al sepulcro, quedarán aquí, título, lo que sea, todo eso quedará aquí. Solamente los tesoros eternos, aquello que usted haya hecho para la obra del Señor, ejercitando sus dones, son aquellos que quedarán en la eternidad. Por eso es importante que cada uno de nosotros centre su mirada en lo eterno. La iglesia, hermanos, empezará a impactar cuando cada uno de nosotros tenga su mirada en la eternidad. Cuando cada uno de nosotros deje de poner su mirada en el mundo, perseguir al mundo con un afán increíble por ganar al mundo, por ser lo que sea aquí en el mundo, que debemos quitar la mirada de eso para ponerla en lo eterno, para poder avanzar, para poder ser útiles al Señor. Por esto debemos ser diligentes en la búsqueda de desarrollar este don y limpiarnos de la maldad, santificarnos. El Señor nunca, absolutamente nunca va a usar creyentes que no estén caminando en santidad. Nunca va a usar creyentes que sean de doble ánimo, que son creyentes en Cristo Jesús. El apóstol Pablo habla de estas personas como débiles. Y ahora los hermanos, que quizás tengamos un poco más de tiempo, debemos animar a los hermanos, a otros hermanos, animar a esos hermanos que están quizás de doble ánimo, animarles, exhortarles a buscar ser útiles. Todos somos útiles al Señor, absolutamente todos, no importa la edad, no importa la condición, todo creyente en Cristo Jesús ha sido útil al Señor. El Señor ha ganado esos dones a través de la muerte, dice Efesios, que Él subió y dio dones a los hombres, llevó cautivo la cautividad, está en Efesios capítulo 4, si mal no recuerdo, y dio dones. Esos dones, hermanos, que usted ha recibido, fueron comprados por Cristo Jesús en la cruz. No ejercerlos es algo totalmente triste y lamentable. Cada uno de nosotros ha recibido dones que han sido comprados por la sangre de Cristo para su iglesia, para beneficio de la iglesia. Así que a manera de introducción, mis hermanos, les animo a ser diligentes en poner nuestros dones, aquellos que hemos recibido, que seguro que hemos recibido, al servicio de la iglesia. Todos, cada uno de nosotros, pongamos nuestros dones al servicio de la iglesia. Ya más adelante, hermanos, vamos a estar hablando de los distintos tipos de dones espirituales, don de servicio, don de misericordia, de manera que cada uno puede estar consciente a ver cuál es su don. Pero principalmente esto, hermanos, santificarnos, ser salvo, santificarnos, vivir una vida en santidad y ser diligente con lo que hemos recibido, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, porque tu salvación, Dios mío, es un paquete tan hermoso, Señor. No solamente nos salvas, sino que también, Padre, nos santificas. No solamente nos santificas, sino que también nos haces, Señor. También nos haces tus instrumentos, Señor, para la gloria de tu nombre. Nos concedes dones, Señor, para tu iglesia. Gracias, Dios mío. Ayúdanos, Dios, a ser conscientes de la gracia que hemos recibido, de la multiforme gracia de Dios que hemos recibido, y que podamos administrar bien esa gracia, siendo útil a la obra, siendo fiel a ti, Señor, sirviendo